Que se vayan a la mierda. Esto es lo que dice el prófugo de la justicia, el delincuente, convicto y confeso, Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, un tipo que huyó en el maletero de un coche como un conejo para sustraerse a la acción de la justicia española, que todavía tiene pendiente juzgarle por sus gravísimos delitos, no siendo el menor de ellos, por supuesto, el instigar un golpe de Estado contra el Estado y contra la nación que le ha estado pagando el sueldo, que en parte le sigue pagando su retiro o su exilio o su huida de la justicia algún día, y ya van varias veces que lo repito, sabremos más cosas en torno a esto. Digo que es lo que se permite el lujo de decir este delincuente porque les han espiado. Hombre, quien roba a un ladrón, si fuera el caso, que yo siempre coloco la palabra presunto porque creo en mi ministra de Defensa, creo en la estabilidad del Estado, creo en el sistema y sobre todo creo en los servicios de inteligencia, porque los políticos van y vienen, pero los servicios de inteligencia siempre están ahí. Quien roba a un ladrón o a un presunto ladrón tiene 100 años de perdón. Así que, amigo Puigdemont, si no fuera porque sabemos que en el fondo todo esto no es más que una pataleta de niño pequeño para decir, estoy aquí, para que no se olviden de ti, porque ahora mismo ya ni mandas, ni tienes papel alguno y eres, como decía el otro día Sergi Fidalgo, en estos mismos micrófonos y en esta cámara, un inconveniente sobre todo para tus colegas independentistas. Ahora el que manda es un tal Per Aragonés, que se permite el lujo de llevar a capítulo al presidente del gobierno de España dentro de esa bilateralidad no ya consentida, instigada por el gobierno central, y pedirle explicaciones porque le han espiado. Dice que le han espiado. Y pedir que se desclasifiquen los documentos donde se recogerían los detalles de ese espionaje. Un espionaje que efectivamente reconocía hace un par de días la directora general del Centro Nacional de Inteligencia. En mi humilde opinión, y la valoro muchísimo y la respeto desde la distancia por lo que me cuentan, hablando más, quizás, de lo que debía haberlo hecho en la Comisión de Secretos Oficiales. El problema no es tanto que el Centro Nacional de Inteligencia tenga que dar o no cuenta ante el Congreso de los Diputados, vamos a aceptar estos formulismos legales, de sus actuaciones. Alguien me dirá, oiga, ¿cómo se atreve usted a hablar de formulismos legales? Esto es el Estado de Derecho. Claro, es el Estado de Derecho. Pero cuando lo que está en juego es la estabilidad del Estado, no digo que valga todo, pero a lo mejor hay que dar explicaciones las justas. Pero ni siquiera ese es el problema. El problema es tener a los traidores, a los enemigos del Estado, metidos no ya dentro de la Comisión de Secretos Oficiales, metidos dentro del gobierno, chantajeando al presidente del gobierno. Insisto en lo de siempre, a mí el ciudadano Pedro Sánchez Castejón me da absolutamente lo mismo. Lo que no me da lo mismo es que, por suerte o por desgracia, querámoslo o no, es el presidente del gobierno de España. Y ahora mismo está sometido, como mínimo que sepamos, a un evidente ya doble chantaje por parte de los golpistas, de los secesionistas, de los traidores catalanes y de los bildutarras. Y por otra parte, y de momento de esto, con perdón, conocemos solo la puntita, de una potencia extranjera. Sí, un vecino que lo tenemos aquí debajo, al lado, a tiro de piedra, y que se llama Marruecos. Vamos a empezar a entender en muy pocos días las justificaciones de ese viaje sorpresa del cual no tenía noticia ni Álvarez, que es el titular de Exteriores, pásmense, a rendirle pleitesía al sultán de Marruecos. Vamos a tener noticia de qué material o qué albergan el gobierno y los servicios secretos marroquíes contra el jefe del gobierno de España para tenerle en un puñito. Y espero que sepamos, a no tardar, cuál ha sido el auténtico papel de los marroquíes en este espionaje, que no viene solo de Pegasus. No, esto ya no es el caso Pegasus. El espionaje viene de muchas bandas y la más peligrosa de ellas precisamente es la de una potencia extranjera que ahora mismo tiene ya controlado, cogido por sus partes y chantajeado nada más y nada menos que al presidente del gobierno de España. Saludamos al coronel de Infantería, Diego Camacho. Mi coronel, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Eurico. Pues bien, personalmente bien. Personalmente. Las circunstancias son graves, ¿verdad, coronel? Vamos a ir de lo general a lo particular. Bueno, a mí me parecen las circunstancias
muy graves y muy complicadas. Y más si es cierto lo que el otro día dijo el portavoz de Unidas Podemos, de que el presidente estaba bajo chantaje del sultán de Marruecos, pues entonces, bueno, apaga y vámonos. ¿A qué cree usted que podía hacer referencia el Podemita? Bueno, él se refería, yo creo que se refería a las gigas de información que le han sacado de su móvil. Entonces, claro, para chantajear a una persona, a un presidente del gobierno, de forma que haga lo que hizo él en su viaje a Rabat, sin consultar con el Consejo de Ministros, ni con el Congreso de los Diputados, ni con su partido, si tiene fuerza de chantaje lo que le han pillado ahí, pues claro, hay que pensar que no es como decirte que sea un documento de la OTAN, sino que le han pillado algo muy personal o muy personal de alguien muy vinculado a él. A ver si le entiendo bien, mi coronel, por ir un poquito más allá. ¿Podemos presuponer que todo esto ha sido una trampa urdida por el gobierno marroquí y sus servicios secretos? No ya este último episodio lamentable de Pegasus, que también alcanza a los independentistas y golpistas catalanes, sino ese viraje increíble, del cual, y sabemos de lo que hablamos, no tenía noticias pocas horas antes, ni siquiera el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, en la política exterior española, ese viraje de Argelia a Marruecos. Todo esto puede, el germen, la semilla inicial de todo esto, puede ser una trampa muy inteligente urdida por el gobierno marroquí y sus servicios secretos. En este caso, contra una persona, más estulta o menos, que no es ni más ni menos que el presidente del gobierno de España. Vamos a ver, Eurico, hay que partir de la base que nos falta mucha información y por lo tanto todas las hipótesis son posibles, pero tampoco podemos concretar con seguridad. Pero cabe la posibilidad de que sea una trampa. Lo que no se comprende es ese viaje a Rabat, que le coloquen la bandera al revés, que a Álvarez le pongan una estatua de Tariq y que esta gente soporte esas humillaciones sin hacer nada. Pero claro, si es verdad lo que dice el portavoz de Unidas Podemos, entonces todo encaja. Mi coronel, usted se ha pasado una pila de años sirviendo a España desde el antiguo CSIC, hoy Centro Nacional de Inteligencia. Está usted muy familiarizado no solo con el aspecto político de todo lo que tiene que ver con un servicio de inteligencia, sino con todos los aspectos, digamos, más técnicos, ¿no? más de aparataje, más de fontanería. A mí me caben, no es un mundo que me sea ajeno, pero claro, evidentemente no puedo competir con alguien que ha estado como usted 30 años o 40 años en el servicio activo y metido ahí. Dudas que a mí me surgen, por ejemplo, un presidente del gobierno. Oiga, yo he llevado, cuando he tenido un cargo de responsabilidad en otro medio, hasta 3 teléfonos móviles. Y yo no soy ministro, ni secretario de Estado, ni soy nada en la vida. ¿Un presidente del gobierno almacena información personal en su teléfono móvil? Pues bueno, yo si fuera presidente del gobierno no lo haría. Pero claro, realmente no sé. Por eso te decía al principio que nos falta información. Entonces no sé los datos concretos de sus teléfonos. Lo que sí parece confirmarse es que la seguridad de sus teléfonos, tanto el oficial como los particulares que pueda llevar, el control de ellos estaban en la oficina o bajo el control del señor Bolaños. Para que nadie se me pierda, a día de hoy, porque esto ha ido variando, cuando usted estaba todavía en el servicio activo, yo recuerdo que la responsabilidad del Centro Nacional de Inteligencia basculaba entre el Ministerio. Ha sido en algún momento de nuestra historia reciente responsabilidad del Ministerio del Interior, casi siempre el Ministerio de Defensa, siempre sobrevolado por el Ministerio de la Presidencia y, en último término, por la Presidencia del Estado. Por la Presidencia del Gobierno, perdón. Incluso hubo un tiempo con el anterior jefe del Estado donde se decía que el Centro Nacional de Inteligencia, antes de CSIC, a quien reportaba y servía realmente era el rey de España, don Juan Carlos I. Bueno, esto en etapas pasadas. A día de hoy, ¿quién es el máximo responsable político de los servicios de inteligencia? ¿El señor Bolaños o la señora Robles? No, la señora Robles sin duda. Vamos a ver,
La señora Robles es la ministra de Defensa, de quien depende en una Secretaría de Estado la directora del CNI. Entonces, lo que pasa es que la señora Robles, a su vez, es miembro del Consejo de Ministros y el jefe natural, digamos, de la información del Estado, con el eslabón de la señora Robles, es el presidente del gobierno. En lo que me refiero es que en este tema del Pegasus, pues como ha quedado patente, había 2 informes del año pasado del CNI a Presidencia del Gobierno y realmente el control técnico de esos teléfonos del Presidente del Gobierno no eran ejercidos por el Centro Criptológico Nacional, sino eran ejercidos por la oficina que dependía entonces del señor Bolaños, o sea que ahora es ministro de la Presidencia. Correcto. Estamos emitiendo este programa, esta conversación que estamos manteniendo usted y yo, hoy sábado. Ayer viernes tuvimos oportunidad de leer, un comunicado de la Generalidad, que luego comentaré, pero a mí el que me interesa es el del Gobierno de España, el de Moncloa. Disparate sobre disparate, llevamos toda la semana encadenando disparates, en el que se venía a decirnos, se decía que el Gobierno ni tenía noticia ni controlaba las actividades del Centro Nacional de Inteligencia. O son unos mentirosos de tomo y lomo o son idiotas. Vamos a ver, hay que comprender una cosa. El Gobierno señala misiones, señala prioridades y señala tiempos de adquisición. Y el CNI y la directora del CNI lo que señala son los procedimientos para alcanzar esos objetivos. Entonces, en el caso de las escuchas telefónicas, es cierto que cuando se establecen escuchas telefónicas, la directora del CNI no le pide permiso al presidente del gobierno para escuchar a fulano o a zutano, sino que de mutuo propio, digamos, si considera que fulano o zutano es un objetivo dentro de lo que considera que se debe vigilar, le pide permiso al juez ad hoc que hay en el Tribunal Supremo si tiene que, violentar algún derecho fundamental. En la teoría de que el primer derecho fundamental de un Estado es su supervivencia. Y entonces, en casos extremos, cuando hay posibles delitos de terrorismo, de blanqueo, de mafias, etcétera, en el caso de España, de secesión, se escucha a un posible objetivo, pues un número de tiempo determinado o 24 horas sobre 24. Pero, precisamente, como hay una vulneración de los derechos individuales, se pide permiso al juez ad hoc porque se entiende por la doctrina, no solamente de España, sino de todos los países del mundo, que el primer derecho a defender es la integridad y la seguridad nacional. Ahora bien, ese juez ad hoc lo que está vigilando es que esa escucha sea con arreglo a los objetivos predeterminados por el CNI y después tiene que estar limitado en el tiempo. Es decir, lo que no se concibe es que haya una escucha de una persona sine die, sino que pues es un número de tiempo y cuando llega y se cumple ese número de tiempo, la directora del CNI tiene que volverle a pedir al juez, motivando las razones, si la escucha sigue o si la escucha se para. No sé si me explico. Perfectamente. Entre usted y yo, por bajar de las musas al teatro, mi coronel, sabemos que los jueces, y recordamos alguno en el pasado, son los nombres, y suelen dar siempre este permiso, las cosas como son. No digo que sea un formalismo sin más, hombre, el juez está ahí para lo que está, para garantizar la legalidad del proceso y tal, ¿no? Y es razonable lo que usted dice, que son escuchas acotadas en el tiempo, no sine die. Pero digo que el juez siempre, hasta donde yo recuerdo otros casos, hace 15, 20, 25 años, siempre daba este permiso. Recuerdo también un fiscal que no andaba muy lejos de esta órbita, al que luego chantajearon con sexo y cintas de vídeo.
la España del ayer, que parece que sigue siendo la España de hoy. Habló ayer ayer o antes de ayer, miércoles, jueves, habló la directora general del Centro Nacional de Inteligencia demasiado en el Congreso. Esto lo pregunto yo, es una opinión personal, no sé si usted la comparte. Digo, ¿estaba obligada la señora responsable de los servicios de inteligencia a entrar en tanto detalle, por ejemplo, decir que fueron 18 los políticos catalanes espiados? Vamos a ver, con arreglo a cómo estaba el escándalo en marcha, hay que tener en cuenta que la señora Paz Esteban se debatía con una gran dificultad. Por un lado, acudir como su obligación a la llamada del Congreso para informar en la Comisión de Secretos Oficiales y, por otra parte, sometida indudablemente a la presión del Gobierno en base a que el Gobierno, por un lado, está deseando satisfacer a sus aliados políticos y, por otra parte, bueno, pues interesado en demostrar que el CNI no ha incumplido la ley. El juez ad hoc es una garantía del Estado de Derecho y además que es una cosa bastante común en los países de nuestro entorno democrático y además que se puso en marcha después de que España firmara el tratado en 1988, el Tratado de Ginebra de respeto a los derechos humanos por parte de los servicios de seguridad y por las Fuerzas Armadas. Bien es verdad que en ese tratado, como he dicho al principio, prevalece siempre el interés nacional, por lo tanto, el interés de la supervivencia del Estado sobre el interés individual de una persona. Entonces, por ir cerrando círculos, mi coronel, el problema entonces es político. Es decir, claro, ¿cuál es el problema? Si es que tenemos el diablo, la semilla del diablo es que en el seno del gobierno tenemos tipos que se quieren cargar no al gobierno, al Estado, y que están en una operación de cambio de régimen. Y tienen que venir en auxilio, no del gobierno, como he precisado en varios editoriales estos días, sino en auxilio del sistema, que es tanto como decir en auxilio de España, la oposición, me gusta cero el término, la oposición constitucionalista, PP, Vox y lo que queda de Ciudadanos. Porque, insisto, tenemos 5 ministros comunistas encostrados en ese gobierno, que en teoría es el responsable del CNI, que se quieren cargar al Estado. Es cierto, Eurico, porque en el caso de España no se da como en el caso de Gran Bretaña o de Estados Unidos, Francia o Italia, que hay varios servicios de inteligencia al servicio del Estado. En España el servicio es único y es la principal herramienta de seguridad nacional que España tiene. Entonces, por eso la situación es tan grave, porque el deteriorar la imagen, el funcionamiento del Servicio de Inteligencia español es poner al Estado español, a España, en una situación de inerme mucho más grande de la que venimos arrastrando desde hace tiempo por el desprestigio internacional. Entonces, esta situación es muy grave. Y entonces, el CNI ahora mismo está sometido a una presión que no es que la presión sea importante porque un grupo de secesionistas estén protestando y que las ha escuchado, sino por el gobierno de la nación, que parece que se muestra incapaz de explicar, por ejemplo, lo que yo estoy explicando. Está meridianamente claro. Estamos, por tanto, al borde del despeñadero. ¿A usted le parece, no quiero tampoco forzarle demasiado la tuerca, a mí sí me lo parece, ¿eh? ¿A usted le parece que a doña Paz Esteban, que por lo que sé de ella merece todos los respetos, básicamente porque lleva casi 4 décadas en esa casa y se la sabe de memoria, como yo el salón de la mía, ¿a usted le parece que le quedan días? Mira, Eurico, porque alguna cabeza le van a exigir los chantajistas, secesionistas, golpistas, filoetarras al presidente del gobierno. Y la primera, pues es la que hay. Mira, si cesaran a la señora Paz Esteban, sería, desde el punto personal, una injusticia. Una canallada. Una injusticia en el ámbito personal y sería un error en el ámbito político. Si los señores independentistas y los señores aliados del gobierno en minoría, como es Unidas Podemos, quieren una cabeza, pues que pidan la del máximo responsable,
que la del señor Antonio Pedro. Claro, claro. Lo que pasa es que el señor Antonio Pedro pues se limita a hacerse fotos como la que se hizo ayer con Pere Aragonés, qué bochorno, dándole explicaciones en una conversación de 3 minutos crispada, por lo que hemos sabido que es lo que han contado básicamente fuentes de la Generalidad, en la que el tipo, el tal Pere o Pera, le pedía explicaciones pues como si fuera un jefe de Estado de un gobierno extranjero, Diego. Bueno, pues Es increíble. le han dejado al señor Pere Aragonés, le han dejado establecer unas relaciones con el Estado, vamos, con el Con gobierno España, central, de como si bilateralidad. fuera, como si fuera una nación, no sé, aliada. Vamos a ver, Cataluña es una región de España y por lo tanto el señor Pere Aragonés no es un jefe de Estado, es un funcionario político representante del Estado español. Eso es lo que es el señor Pere Aragonés. Entonces, toda esa situación protocolaria que se genera en las relaciones entre Cataluña y España, y te recuerdo la visita también del señor Sánchez, que le retiran la bandera española una vez que pasa, todo eso es Horrible. sencillamente inoperancia, incompetencia y mala gobernanza del responsable de representar la dignidad de la nación española en los actos protocolarios. Entonces, acuérdate de la visita al sultán que permite que le pongan la bandera al revés y no coge y le deja al sultán con 2 palmos de narices, que es lo que debía haber hecho. Fíjate Entonces, que es claro, mucho... sí. estamos, yo pienso que los agentes del CNI ahora mismo se están debatiendo en su defensa de la seguridad nacional y, por otra parte, ver que están dirigidos por un gobierno que realmente, pensando mal, está jugando a la desmembración de España o al caos político. Y ya no te digo lo que te he empezado a decir, la hipótesis más peligrosa en estos momentos es que el señor portavoz de Unidas Podemos tenga razón y el presidente del gobierno esté siendo sometido a un chantaje por parte del sultán de Marruecos. Si eso es así, estamos fregados si el señor presidente del gobierno continúa en el poder 24 horas más. Última pregunta, Diego. Estamos perdidos. Última pregunta, Diego, con suavidad. Ya nos conocemos desde hace muchos años. ¿Dónde queda el papel del jefe del Estado en todo esto? Ya sé que tiene su margen, siempre digo lo mismo, de maniobra muy limitado, por marco constitucional y tal, ¿no? Pero tenemos un jefe del Estado. Bueno, el jefe del Estado tiene entre sus misiones constitucionales, y no hay que salirse de ellas, el factor de moderación política. Una cosa es que no pueda tomar decisiones ejecutivas y otra cosa es que no pueda tomar decisiones testimoniales. El jefe del Estado, te recuerdo, cuando salió hablando sin permiso de Rajoy en los sucesos 3 de octubre de 2017. Exactamente. En esa fecha salió sin permiso del gobierno, Y menos mal soltó que un salió, discurso, porque Rajoy menos mal estaba menos leyendo el mal Marca. que salió. Pero es que en situaciones límite como la que estamos viviendo, el rey tiene una obligación, no diría yo lo que debería hacer, sino tiene la obligación de hacer dentro de los márgenes de la Constitución. Y los márgenes de la Constitución es sencillamente pues reunirse con el gobierno que está en el poder y leerles la cartilla. O sea, eso no quiere decir que el rey, digamos, se salga de sus atribuciones. El rey no puede permanecer en esta situación que se está dando en España de forma impasible, como si no fuera con él. Pues lo has dicho de una forma, lo ha dicho usted, mi coronel, de una forma muy clara, no porque no sería honesto por mi parte, como lo has dicho de una forma muy clara, no te voy a apretar más. Yo me voy a permitir el lujo de rematar expresando de una forma un poco
En fin, pero se me va a entender, elíptica a lo mejor, pero se me va a entender muy bien. Me estoy peleando con el pinganillo, pero bueno, es mi sino. Es una ucronía, y las ucronías conducen siempre a la melancolía en política y en la vida, pensar o evocar si a su padre le hubieran hecho lo mismo. No lo sé. Esto son cosas que yo a veces, pues ya que peino canas en la barba, pues me pregunto. Y como las ucronías pues conducen a la melancolía, y además pues es absurdo planteárselas porque lo que hay es lo que hay, ahí lo dejo, pero coincido plenamente contigo, dentro del respeto, por supuesto, máximo a la figura institucional, no del ciudadano Felipe de Borbón y Grecia, sino del jefe del Estado, porque la situación es realmente grave, más quizá de lo que la gente piensa. Estamos, pues, desde luego, en un cambio de régimen evidente, pero al borde del despeñadero y chantajeados por una potencia extranjera. Este es el resumen de todo, y terminamos como hemos empezado, mi coronel. De todas formas, lo que dices de su padre, tienes que meter siempre un factor determinante. La clase política en tiempo de su padre no era la misma que hay ahora. Efectivamente, bien precisado, bien precisado. Tenía muchísimo más nivel. Se podía estar más de acuerdo o más en desacuerdo con determinadas posiciones políticas de cada una de las formaciones y de los líderes de la época, pero aquello era una clase política. Lo que tenemos hoy, salvando individualidades, es un chiste. Es un chiste y es lamentable. Mires a donde mires. Y eso es lo que a mí más miedo me da. Eso es lo que a mí más miedo me da, que de donde no hay, no se puede sacar. Coronel Diego Camacho, coronel de Infantería, siempre es un placer charlar contigo y nos veremos pronto. Cuídese mucho. Igual te digo, Eurico, un abrazo. Un fuerte abrazo. Embocamos ya la recta final de esta retaguardia de este sábado, última retaguardia de la semana en Periodista Digital Televisión, y lo hacemos saludando a nuestro experto en geopolítica, don Carlos Paz. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un placer volver a estar con vosotros. Un placer, como siempre, para nosotros también tenerlos, Carlos. Acabamos de tener una interesantísima charla con un buen amigo común, tuyo y mío y de esta casa, con el coronel de Infantería, ya retirado, Diego Camacho, y de inteligencia también, que es una de las personas, uno de los militares y uno de los españoles que más sabe de estos asuntos que tristemente nos ocupan en los últimos días, una vez más, porque no es la primera vez que tenemos un escándalo de estas características. ¿Qué escándalo? Siempre digo lo mismo, aquí se juega, como decía el gendarme aquel de Casablanca, ¿no? ¿Qué escándalo? Aquí se espía, ¿no? Como si no se espiara en ningún sitio del mundo y como si no hubiera que espiar. Y me introducí una derivada muy interesante. A mí me está empezando a dejar mucho de interesar Pegasus, la marca Pegasus, y me está empezando a interesar mucho más la marca Marruecos. Y creo que solo conocemos la puntita. Perdón, lo digo por segunda vez. Pido disculpas por segunda vez esta noche por lo de la puntita. ¿Está chantajeando hasta donde tu olfato de viejo periodista, lo de viejos cariñosos, tienes la misma edad que yo, de viejo periodista experto en asuntos internacionales y en geopolítica, estará chantajeando el gobierno de Marruecos al gobierno de España y al presidente del gobierno de España? Y no nos estaremos enterando, porque parece que aquí no solamente espiaban unos, parece que los peligrosos que también espiaban eran los que tenemos debajo, con perdón, de nuestras partes, a muy poquitos kilómetros de nuestras costas. Efectivamente es así. El único país con el que pudiéramos tener a corto o medio plazo un tipo de conflicto militar es con Marruecos, que dista de Cádiz 14. Pues respondiendo a lo que me preguntas, si existe o ha existido algún tipo de chantaje por parte de Marruecos por tener información reservada, personal, privada del presidente del gobierno, es una de las posibilidades que se barajan últimamente y que he hablado con gente que se dedica a estas lides de los servicios de inteligencia. Toda la puesta en escena de aquella reunión, donde la bandera estaba boca abajo, donde había una figura ecuestre de Tarik, etcétera, etcétera, era una humillación constante que hubiera sido aceptada solamente, se entiende, no por ignorancia, puesto que cuentan con personas versadas en esas lides el gobierno de España, sino por haber sido aceptada precisamente porque barajándose la posibilidad de que los servicios de inteligencia marroquíes tuvieran información personal comprometedora del presidente del gobierno de España. Se baraja esa posibilidad, sí.
Y esa posibilidad es real y a lo mejor se va abriendo paso. Yo digo lo del tonto, a lo mejor a alguno le parece un análisis simplista, no creo que lo sea. Yo he llegado a llevar 2 y 3 teléfonos y soy un desgraciado, lo vuelvo a repetir. El presidente del gobierno en su teléfono oficial, o en los 2 o 3 que debe de tener, hombre, yo conozco diputados de a pie que tienen 2 y 3... ¿Qué no va a tener a su disposición el presidente del gobierno de España, el jefe del Consejo de Ministros? ¿Y va a guardar información privada en su teléfono móvil? ¿Están locos estos romanos, Carlos? Esto es lo que no sabemos, si solo cuenta con un teléfono móvil o si en cualquier otro dispositivo con el que cuente hubieran podido acceder al mismo y haber extraído información privilegiada. Hace no muchos años, recordemos el caso que sucedió en Podemos con una persona marroquí precisamente y del cual todavía están coleando consecuencias con Pablo Iglesias. Habrá que decir con antelación que el trabajo de decenios de los lobbies, de los grupos de presión, de los servicios de inteligencia marroquíes en España son fortísimos, que están trabajando muy bien y que en la otra dirección, en dirección opuesta, es decir, los servicios de inteligencia en Marruecos campan por su ausencia, brillan, no trabajamos de la misma manera. Los servicios de inteligencia marroquíes conocen perfectamente nuestras debilidades y a nadie se le escapa que este gobierno es enteramente débil. No se descarta, insisto, que los servicios de inteligencia marroquíes pudieran tener en su poder de ese móvil o de cualquier otro información muy sensible a título privado y personal. He hablado muchas veces contigo, por supuesto, con el coronel Diego Camacho. Creo recordar que en alguna ocasión también con nuestro buen amigo el historiador Jesús Palacios. No quiero citar, tuvimos el otro día también a un buen amigo, a Fernando, uno de los tipos también que más sabe de servicios y de agencias de inteligencia en España. La poderosísima red tupida, y esto es una cosa que está poco publicada, la poderosísima red tupida en España y sobre todo en Madrid, de los lobbies marroquíes, la cantidad de espías marroquíes que se mueven por Madrid. Yo creo que era con Diego Camacho una ocasión, ya hace algunas semanas, que ellos, a cambio de una real cooperación, en cierta medida, ¿no?, contra el terrorismo yihadista y tal, y no sé qué, pues hacen como que se dejan espiar un poquito, nosotros les espiamos un poquito, ellos nos espían un poquito a nosotros. Bueno, juegos de salón, digamos, dentro de esa parte publicable del trabajo de los servicios de inteligencia, pero que tiene mucha más profundidad el trabajo de esta gente. Aquí nos estamos hinchando a expulsar a diplomáticos rusos, estamos en una guerra, no digo yo que no haya que hacerlo y tal, creo que hemos echado 25 en el último censo y sin embargo tenemos el enemigo debajo y bueno, no lo sé. Claro, pero creo que era Diego Camacho el que me decía hace unas semanas que, claro, como este lobby hispano-marroquí o marroquí en España ha llegado a tener tentáculos hasta cercanos, vamos a ser suaves, con el Palacio de la Zarzuela, nos podemos esperar cualquier cosa. Totalmente. Cualquier ciudadano marroquí es súbdito del sultán y están obligados, no pueden perder la nacionalidad, están obligados a servir al sultán, vaya esto por delante, y por supuesto que esos lobbies, que esos grupos de presión han trabajado también, que tienen a sueldo a políticos y periodistas. A nadie se le escapa que la Casa Real, no queremos decir más de lo que estamos diciendo, ya. Ha trabajado en favor de Marruecos en el sentido que el rey emérito Juan Carlos I reconocía aquella célebre frase de Hassan II, es mi primo, ¿no? Son mis hermanos, etcétera, etcétera. Se está trabajando fortísimamente y esto lo podemos enraizar con aquella noticia que dejé entrever cuando me ahí quería yo llevarte. Con una isla de las 7 islas Canarias, la más cercana a la costa marroquí, con el mapa en la mano. Efectivamente, se han ido desclasificando la CIA periódicamente de manera irregular. No hay una fecha en donde se desclasifiquen documentos, en concreto son 40, 50 y hasta 70 años algunos documentos y algunos no se han desclasificado aún después de más de 70 años. Pero la CIA desde hace 4 o 5 años va desclasificando sistemáticamente documentos al respecto de las relaciones hispano-marroquíes y el más grave fue hace 4 meses en donde, como dije, según la CIA, el rey emérito Juan Carlos I tenía conversaciones ya establecidas con la monarquía alauí
por la cual se les prometía, bajo una serie de condiciones, la isla de Fuerteventura o la isla de Lanzarote. Era intercambiable. Asimismo, a los marroquíes. Y, por supuesto, se desclasificó hace muchísimos años cómo se tuvo la intención, la inclinación por hablar de Ceuta y Melilla, del robo, de la entrega, según Marruecos, de Ceuta y Melilla. Y, por supuesto, está desclasificado hace ya más de 5 años cómo el rey emérito Juan Carlos I estuvo en connivencia con Marruecos para organizar o para aceptar aquella marcha verde. Aquí somos muy respetuosos, como sabéis, evidentemente, por supuesto, en este medio de comunicación, pues somos gente seria, no como otros, con la Casa Real, con las más altas instituciones del Estado, que son la clave de arco al final, y lo último, a que agarrarnos dentro de una situación, vuelvo a repetir lo que le decía antes al coronel Diego Camacho, de práctico despeñadero en el que estamos, España en Almoneda, pero esto no es opinión, esto que estamos dando es información porque, insisto, estamos haciendo referencia a documentos desclasificados de la CIA. ¿Corren, en tu opinión, Ceuta y Melilla? Bueno, me vas a decir que qué pregunta más absurda acá, bueno, pero hay que hacerla porque conviene recordar estas cosas, si no todos los días, por lo menos todas las semanas. Siguen corriendo, Carlos, peligro las plazas españolas de Ceuta y Melilla. Por si a alguien se le van estas cositas de la cabeza entre la espuma de los días. Pues por supuesto que sí. Toda esta actitud de España, que se ha interpretado de una manera unívoca al otro lado del Estrecho de Gibraltar como de sumisión y vasallaje, incluso con chistes caricaturescos en la prensa marroquí, se ha intentado vender aquí como para aplacar a ese enemigo del sur, a ese mal vecino del sur, que es Marruecos, de una manera pueril, buenista e infantil, por la cual hacernos creer que reconociendo o inclinándonos en favor de que el Sáhara Occidental sea marroquí, Marruecos va a olvidar las sempiternas ansias expansionistas que tienen, con Ceuta y Melilla principalmente. Esto, entenderlo así, es enteramente ridículo. En política internacional este tipo de actitudes no se reconocen nunca como un acto de buena fe, sino de vasallaje y de sumisión. Y Ceuta y Melilla, a nadie se le escape que Marruecos lo reclama insistentemente, que va a estar un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, igual que la inmigración la utiliza como factor de presión geopolítica, abriendo y cerrando la llave y metiéndonos gentes subsaharianas cuando las políticas no les son favorables. De la misma manera, en cuanto ya tengan y estén satisfechos por haber accedido el Gobierno de España a apoyarles en ese reconocimiento de que el Sáhara Occidental es marroquí, volverán indefectiblemente a pedir Ceuta y Melilla, porque Marruecos nunca va a terminar de ir reclamando Ceuta y Melilla, las Canarias, y dentro de Marruecos hay una corriente muy importante que quiere formar el Gran Marruecos, y eso incluye una parte de la península ibérica, pero al día de hoy nunca van a dejar de reclamar Ceuta y Melilla porque lo creen propios, aunque Ceuta y Melilla fueran portuguesa y castellana mucho antes de que existiera ningún reino de Marruecos. Sí, pero yo creo que el sultán de Marruecos, que probablemente es un tipo bastante más culto que el presidente del gobierno de España, aunque tenga noción de quién era el cardenal Cisneros, yo creo que ese capítulo se lo va a saltar, ¿no? Y de lo que pasó en la última década del siglo XV. Oye, pero, y no quiero ponerme excesivamente ya, en fin, no estamos en la barra de un bar, seguimos hablando en serio, pero lo que dice Carlos Paz no es ninguna broma. Les recuerdo el concepto al-Ándalus. Si les dejamos, Carlos, llegan hasta Covadonga. Sí, hay todo ese mundo alucinado que habla del mundo andalusí, que no ha existido como tal nunca, totalmente, o de esas influencias recíprocas del norte de África y Andalucía, de interpretar y asimilar como sinónimos el al-Ándalus con Andalucía, cuando Andalucía es una extensión de Castilla, cuando no tiene nada que ver con el norte de África, ni con el Islam, ni con nada que se le parezca. Gentes que apoyan esas ideas de un lado y del otro del estrecho, porque en España hay gente que apoya esas ideas, pues intentarán, una vez recuperado para Marruecos, robado para España, Ceuta y Melilla, entregar ese supuesto al-Ándalus idílico y maravilloso que nunca existió, pero lo reclamarán indudablemente. Eso, fijémonos que hay cosas que vivimos hoy en día que hace unos decenios parecerían impensables.
pues esto que estoy diciendo hoy puede parecer impensable, pero dentro de aquellos que defienden la idea del Gran Marruecos es enteramente normal y comprensible. Entre otros, bueno, aquel iluminado porque era un loco, era un desequilibrado, igual que Sabino Arana. Blas Infante era un loco, era un desequilibrado, ¿no? Espero que todo el mundo sepa de quién estamos hablando, cuyo testigo ya han recogido, pues por ejemplo, los podemitas o los expodemitas, pues están abofetadas entre ellos, ¿no? Doña Teresa Rodríguez y toda esta gente, ¿no? En la línea a la que tú estás marcando de ese Al-Ándalus que nunca existió. No te robo más minutos, Carlos, a estas horas de la noche. Simplemente, tú que conoces el mundo árabe, pues has viajado por todos los países árabes, ¿no? Y iba a decir el mundo musulmán también, pero a veces se confunde en España dentro de este analfabetismo funcional que tenemos el concepto árabe con el concepto musulmán. Y Indonesia es probablemente pero no es árabe, son musulmanes y tal. Pero sobre el Magreb, tú conoces perfectamente Marruecos, Argelia, Libia, Túnez. ¿Tú piensas como yo que esto es un problema, y vuelvo a los marroquíes, a nuestros amigos de abajo, que no tiene solución? Tal y como lo está confrontando España, el problema, porque es un problema, primero que habrá que entender que tenemos un problema y un problema muy serio con Marruecos. Si no se entiende que se tiene un problema, no se va a obtener la solución, esto es tautológico, pero además, aun entendiendo que puede haber un problema, tal y como se está abordando, no tiene efectivamente ninguna solución. Con Marruecos se ha intentado una serie de políticas desde los últimos 40 años que nunca han llegado a buen puerto. No han llevado a buen puerto porque no se quiere entender que es un problema y porque, insisto, ese trabajo de grupos de presión en donde cuentan con políticos y con periodistas, yo creo que está todo perdido. Hablando con Diego Camacho una vez acerca del tema y acerca de cómo muchos políticos y periodistas están al servicio de otras muchas potencias extranjeras, de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, le llegué a preguntar, pero señor coronel Camacho, ¿hay algún político que defienda los intereses de España? Y cayó, porque llegamos a la conclusión que al final grandísima parte de los políticos de España están al servicio de potencias extranjeras y muchísimos de Marruecos. Tal y con este percal, con esta fotografía, entendemos que es imposible llegar a buen puerto. ¿Dónde queda no ya la vocación de servicio público de los políticos, que esto es en fin, dónde queda un mínimo sentido? Esto de patriotismo, bueno, pues como para la mayoría del respetable es un concepto rancio, franquista o no sé qué tal, bueno, pues llámenlo patriotismo o llámenlo esto tan moderno y tan guay de sentido del Estado. ¿Dónde queda el sentido del Estado, Carlos, para la clase política española? Si entendemos que esto es así, en ningún lado no existe, como no existe la palabra de honor, ni existen una serie de conceptos que han sido clásicos y muchos casi patrimonio de nuestra cultura, de la cultura española. La política no se entiende como un servicio, la política, ahí vemos la multitud de casos de corrupción de todos los partidos políticos, no se escapa ninguno. Estaba recordando en un pico de corrupción como en el Parlamento de Castilla-La Mancha se levantó una mujer de un partido de izquierdas y dijo, demos carpetazo porque todos estamos implicados. La política se entiende como una ocasión para medrar y si además de esto, cuando se medra en parte o en su totalidad en favor de potencias extranjeras, esto no lleva más que al desastre. España se está deshaciendo delante de nuestros ojos y pareciese que a nadie o muy pocos importa. Recordaba, y terminamos ya, Carlos, recordaba mi editorial anteayer, lo abría con una cita extraordinaria de Ramiro de Maeztu. Vuelvo a recomendar leer en Defensa de la Hispanidad de Ramiro de Maeztu, por ejemplo, ¿no? No sé si es mucho pedir, y ya yéndonos a leer también a Ganivet, y en fin, estas cositas que ya claro, es que la gente no es que no lo haya leído, es que no sabe ni, mucha gente, digo, sobre todo las nuevas generaciones, desgraciadamente, no saben ni de quiénes estamos hablando, de Maeztu, de Ganivet, etcétera. España es una encina medio consumida por la hiedra, ¿no? Y tal pareciera, en fin, estamos en una situación límite. Se lo decía al coronel Camacho y te lo repito a ti, estamos en una situación límite y el respetable no es consciente. No es consciente de nada. El pueblo español se le ha idiotizado, se le ha encanallado y seguramente estemos cruzando o estemos a punto de cruzar el punto de no retorno, del cual no podremos volver. Este es el drama que está viviendo España. No es una cuestión solo de España, porque el problema es mucho más profundo. Es toda Europa que se está suicidando y muchos apuntan
a un proceso de suicidio civilizatorio, de la muerte de Europa y de Occidente tal y como la hemos comprendido de manera natural siempre desde que existió la cristiandad. Estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos. Y está bien recordar estos mensajes de vez en cuando, porque, bueno, pues tampoco son muchos los medios donde se puede escuchar algo tan meridianamente claro y tan prístino, pero tan preocupante, ¿no? Dentro de ese mainstream, que dicen ahora los finos, sabes que detestamos los dos los neologismos, dentro de esta corriente de pensamiento único que nos tiene completamente idiotizados. Don Carlos Paz, un placer como siempre, amigo. Cuídate mucho y hasta la próxima. Pues hasta la próxima. Tened buena noche. Buenas noches, Carlos. Gracias también a todos vosotros. La semana que viene, el lunes, os espero de nuevo en la retaguardia con más información y más análisis.